Buenas tardes y bienvenidos al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos el gran honor y placer de tener a Susana Ye, que es periodista y poeta, que nos va a contar algunas perspectivas sobre su trabajo, sobre su visión, sobre el título tan bonito, El resurgir de la mujer escritora en la diáspora china. Creo que nos va a ilustrar esa perspectiva multicultural, diferente e interesante, y que nos puede, de alguna manera, orientar a diferentes tipos de pensamiento radicados aquí en la Comunidad Valenciana, pero también que sirven en todo el mundo como un modelo de acción, de actitud y de visión. Así que agradezco a Susana por aceptar el venir aquí a nuestro Instituto Confucio y contarnos sus experiencias y sus últimos trabajos. Susana, cuando quieras. Gracias por la oportunidad, Vicente, de que el Instituto Confucio me haya invitado, ¿no? a compartir esta perspectiva, como tú dices, multicultural. Y bueno, el título de la ponencia es El resurgir de la mujer escritora en la diáspora china. Hay mucha tela que cortar, así que voy a intentar sintetizar. Em, pero creo que estamos viviendo un momento muy interesante en el tema de la literatura. La primera pregunta, porque usamos el término de diáspora en el titular de la ponencia, y es ¿qué es diáspora china hoy día, ¿no? Y en eso quiero referenciar también el trabajo de la exposición en el Museo Nacional Antropológico, Zhongguo, el país del centro, donde se ha hecho un poco esa reflexión de manera colectiva y desde distintas perspectivas, ¿no? Y esto está relacionado también con la escritura porque es cultura, ¿no? Y es una cultura viva que se está transformando y que se está articulando en este mismo momento que estoy aquí con vosotras y con vosotros. Entonces, la red de diáspora china en España ha hecho esta reflexión y en 2019 hubo ya un primer encuentro, Women Women, en el que yo tuve la suerte de participar. Luego, en ese mismo año se celebró el Año Nuevo Lunar, ¿no? Con motivo de, bueno, el Año del Cerdo, y en ello se contó con la propia comunidad y se celebró en Usera, y también, de hecho, participé de moderadora en uno de los ciclos. Y este año, 2024, en el Museo Nacional Antropológico está esta exposición, ¿no? De Zhongguo, el país del centro. En ellas participan el colectivo Mesa Redonda, donde además hay personas adoptadas chinas aquí que residen en España. Está Aliwai, que es una asociación intercultural, y está Catarsia, ¿no? También, que es una asociación cultural radicada en Barcelona. Entonces, el concepto de diáspora es un concepto muy flexible, muy abierto y que engloba todo esto, ¿no? Entonces, también quería dar importancia al papel del lenguaje, ¿no? ¿Qué papel juega el lenguaje en todo esto? De cierto modo, diáspora, o de cierto modo, el origen, la descendencia, la ascendencia, no deja de ser un modo de acotar algo que es complejo, ¿no? Que es complejo, que tiene muchas capas, ¿no? Y justo antes estaba hablando con Vicente de, bueno, ¿y cómo te presento? ¿Cómo te defino? Yo digo, bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo sobre todo que soy alicantina, ¿no? Pero cuando yo me relaciono con jóvenes descendientes, yo digo, también soy parte de la diáspora, también soy parte de esa descendencia, también me nutro, ¿no? de esa herencia cultural. Y quería referenciar a Toni Morrison, que es afroestadounidense, porque dice: el lenguaje, decir, escuchar, leer, puede fomentar, incluso exigir la rendición, el olvido de las distancias que nos separan, ¿no? Que diáspora no sea un término que nos separe, sino que sea un término que nos aúne, ¿no? Y que nos abrace a todas y a todos, ¿no?
El lenguaje juega un papel muy importante, la imagen también, y a veces en esta sociedad que vivimos ahora, la imagen se come al lenguaje, se come todo lo que se está intentando articular, ¿no? Desde la escritura, desde la cultura, desde el arte, ¿no? Berna Wan, poeta y traductora, tuvo una participación preciosa en la radio pública, cosas que me explica mi madre, ¿no? Y tiene esta foto que es como hace apelación a un gesto muy racista, ¿no? Lo de achinarse los ojos. Y os quería poner que ella misma, con su propia voz, que ella misma con su propia voz sea la que se presente como poeta. 三从四 de tres obediencias, cuatro virtudes. Me explica mi madre que las tres obediencias, Sanchung, para una mujer china son obedecer a los padres, obedecer al marido y obedecer a los hijos. A los hijos varones, supongo, digo. Supongo, dice ella. ¿Y cuáles son las cuatro virtudes? No me acuerdo, yo no tengo ninguna, se ríe. Entonces, Berna hace esa labor, ¿no? De que ella lleva toda su vida en España, pero tiene esta relación con su madre. Además, ella es escritora y hace como esta reflexión, ¿no? Sobre cómo se genera esa conversación con su madre y lo refleja a través de su literatura, ¿no? Eso es parte de la diáspora también, ¿no? Esa conversación que se genera intergeneracional. Quiero también referenciar a Amin Malouf, ¿no? Que él también vive el haber nacido en el Líbano, pero haberse educado en francés, pero venir de una familia cristiana. Todas estas capas, ¿no? Que complejizan el hecho de pertenecer, ¿no? Y de cómo se enuncia esa literatura. Y en su ensayo Identidades asesinas habla de que la religión tiene vocación de exclusividad y la lengua no. La lengua tiene la maravillosa particularidad de que es a un tiempo factor de identidad e instrumento de comunicación. Extraer lo lingüístico del ámbito de la identidad no me parece ni factible ni conveniente. Y tiene una frase que a mí me parece que es como muy sencilla, pero a veces se nos pasa por alto lo sencillo. Mi identidad es lo que hace que yo no sea idéntico a ninguna otra persona, ¿no? Entonces, de nuevo, la lengua es algo que influye, ¿no? En todo esto. Y, y fijaos que Berna, por ejemplo, pues ella escribe en castellano, ¿no? Porque ya se ha movido, ¿no? En el entorno de España. Uno de los trabajos de Berna es La mirada oblicua, que publicó ya en 2008, es decir, tenemos ya literatura de hace tiempo, ¿no? De personas con ascendencia china. Y ella además participa mucho con otro tipo de artes, como esta otra imagen, ¿no? De esto es un cuerpo, ¿no? Y como que ella también para nada oculta o esconde o relega el hecho del origen, el hecho de la ascendencia, ¿no? Y la mirada oblicua, de hecho, ella tiene como un verso muy cotidiano, pero en esa cotidianidad, en esa rutina, ella encuentra un modo de articularse, ¿no? Por ejemplo, decía tener cuidado con las esquinas, ¿no? Que me recuerdan un poco la torpeza en la que vivo, ¿no? Entonces, creo que tiene un recorrido muy interesante. Luego, Nikita Inchian Hai, que mi chino, pues irónicamente, pues es muy malo, y no irónicamente, está en inglés, disculpad, pero es una intervención, ella es directora junta del Times Museum de Guangzhou, y ella hablaba de cómo la fricción, ¿no? En esas continuas convivencias o negociaciones o diálogos identitarios, ¿no? Cómo forma parte de la historia, cómo forma parte de cómo se configuran las sociedades, ¿no? Friction as awkward, unequal, unstable, but also creative qualities of interconnection across difference. La fricción como esa extrañeza, como esa inequidad, como esa inestabilidad, pero que crea interconexiones a través de la diferencia. Entonces, esa diferencia es muy enriquecedora
y no la debemos de olvidar, ¿no? Y el Instituto Confucio hace una labor de memoria, de preservación, pero vamos añadiéndole, ¿no? Vamos añadiéndole, digamos, más caras al poliedro, ¿no? De lo que significa ser diáspora china o de lo que significa ser de ascendencia china en un país como España o en una ciudad como Valencia. Hay muchas capas, ¿no? En todo ello. Y eso no se debe ver como algo problemático, sino como una fricción, una especie de negociación de diálogo continuo, ¿no? Luego también la doctora Melissa Chiu, directora de museos, experta en arte contemporáneo chino, sobre todo, también habla de cómo esta negociación, este diálogo no se da solo fuera de la propia China continental, sino en la propia China también se está viendo un cambio, ¿no? Y también se están viendo estas conversaciones que se están dando, ¿no? Que es el hecho de una de las obras Heavenly Book from Xu Ping, que precisamente crea una obra que son como libros tradicionales que cuando tú te acercas son caracteres inventados, es un lenguaje inventado. De nuevo volvemos al lenguaje como algo central, algo importante a la hora de cómo la sociedad se va transformando, ¿no? Y habla un poco de esa especie de frustración digamos, ¿cómo decirlo? El hecho de entenderse, de entender al mundo y qué conlleva, ¿no? En la cultura y en la propia entidad individual, ¿no? Y ya de ahí, de esa aclaración del título, ¿no? De la ponencia, vamos al Gran Li Pai, que no os tengo que contar mucho porque no es un desconocido en absoluto, pero creo que es importante saber el contexto y saber los puntos de los que partimos. Vagó durante 16 años, a los 42 pudo acceder a ser consejero del emperador, pero se dio cuenta de que había juegos de poder, ¿no? Y tras 2 años, pues volvió, digamos, a su vida bohemia, a su vida artística, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo el mundo sabe de Li Pai, junto a tú fue uno de los grandísimos referentes, pero ¿eso significa que solo hubieran estos? No, porque em, está esta maravillosa antología de poetas prostitutas chinas en las que se habla, ¿no? De 23 mujeres trabajadoras sexuales que publicaron 26 antologías personales. Se pone en valor también la poesía como un género literario que en China estaba a la cabeza mucho antes ¿no? de Homero. Y algunas de estas autoras, pues como pone ahí, aún son anónimas, ¿no? Entonces, os voy a leer solo un poema, aunque había seleccionado más, para un poco ver cuáles eran esas voces que ya hace muchos años estaban creando y estaban generando cultura y estaban empleando el lenguaje, ¿no? Para esa pertenencia y para esa identidad, ¿no? Vida estival en mi morada montañosa. Me he mudado a esta tierra de los inmortales, por doquier florecen plantas silvestres delante del jardín, los árboles extienden sus ramas que me sirven de tendederos. Sentada ante el manantial, dejo flotar la copa de vino, frondosos bambúes ocultan la senda como barandilla que lleva a las alcobas. Me abandono a la corriente, el viento me ha de llevar de regreso a casa. Siempre a favor de contar con los grandes referentes como Li Pai, pero no olvidemos que hay mucha más cultura y que tenemos que hacer esa labor de rescate y de preservación cultural en ese aspecto también. Nos vamos más de aquellos tiempos a una era más moderna, más contemporánea, y hablamos de personas no normativas y autónomas como Tin Lin, cuya foto está aquí, es su retrato. Y ella hablaba bueno, cómo también se empieza a romper el silencio sobre la influencia del parentesco a la hora de ser mujer, ¿no? Y cómo eso condiciona el hecho de ser intelectual, el hecho de ser escritora, el hecho de ser sujeto político, ¿no? Y con una literatura que pretende no solo representar la verdad, que es la verdad, es múltiple, sino también la realidad, ¿no? Una literatura que no sea evasiva, sino que conecte con lo que está ocurriendo. Y su obra, El diario de la señorita Sofía y en el hospital, esta edición es muy bonita,
hablaba de una especie de retrato psicológico de una mujer en esa época, ¿no? El médico dice que para recuperarme debo dormir mucho, comer mucho, no leer ni pensar en nada, justo todo lo que soy incapaz de hacer. Es decir, ¿qué le estamos pidiendo a las mujeres de aquella época, ¿no? Y luego también habla de temas como el amor, de temas como el deseo, ¿no? Esto ya lo plantea Tin Lin, ¿no? A mí a veces me parece entender algo, pero enseguida me doy cuenta de que sigue siendo una incógnita. Lo que sí entiendo son todos esos pequeños trucos que se ponen en juego en las relaciones amorosas. Quizá es por eso que el amor me parece algo turbio. Entonces, esa autonomía que no solo se queda en casa, sino que se enuncia y que se publica, ¿no? Entonces, y también mensajes muy universales, ¿no? Que van más allá del género. Quisiera morirme sin tener nada de lo que arrepentirme. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Os recomiendo mucho su obra y también su biografía. Y luego otra frase más, ¿no? Otra frase bastante universal. Alguien que pudiera comprenderme de verdad. ¿Quién no quiere eso en esta vida? Alguien que acepte y que vea quién eres y que lo celebre, ¿no? Junto a ti. Pasamos al mestizaje cultural porque hemos partido un poco de qué es diáspora, ¿no? ¿Qué es la diáspora china? ¿Qué es la diáspora china en España? ¿No? Y hemos hecho ahí como una introducción a todos esos conceptos para contextualizar esta ponencia. Y ya pasamos a lo que yo nombraría por concretarlo, porque hay que nombrar las cosas como un mestizaje cultural, ¿no? Como esa mezcla de influencias en las que no se renuncia, ¿no? Al legado cultural familiar, pero a la vez se enuncia una tercera cultura, una cultura propia. Tenemos a Maxine Hong Kingston en Estados Unidos, tenemos aquí en España, en Barcelona, a Cristina Chan Yu, tenemos en el Perú a Julia Wong Quandt, tenemos a la grandísima Paloma Chen aquí, en Valencia, más cerca imposible. Tenemos a Yang Huang, que ella en su caso vino ya adulta a España y se ha quedado en España. Y es también pues, otro tipo de migración y otro tipo de historia y de perspectiva que enriquece, ¿no? Todo este entretejido que sigue construyéndose, ¿no? Luego también hay otra cuestión que a la hora de desarrollar esta ponencia es esta contraposición de dentro, fuera de China, ¿no? O sea, parece que las cosas solo ocurren fuera, pero vuelvo a repetir, dentro de China también hay ese diálogo, esa negociación, esa conversación. Liz Ray es artista visual y además tiene un alcance internacional. Aunque no sea escritora, la he querido incluir porque yo creo que la cultura al final se interrelaciona y se influye mutuamente muchísimo. Yo voy a una exposición y eso me genera escribir un poema. Yo converso con alguien y eso me genera pensar en historias. Y aunque yo vengo de la escritura porque soy periodista y ahora soy poeta, eh, no me cierro a otras influencias, ¿no? Y Liz Ray dice, mis influencias son de todas partes. Es muy mezclado. Generalmente no sé decir qué soy, ¿no? Como artista o como sujeto, ¿no? Artístico. Y entonces esto está ocurriendo en una artista china que hace su carrera dentro de China, que interactúa a nivel internacional, pero vaya, su obra está donde está. Y también Ai Jin, artista visual, que también ha viajado muchísimo, se ha expuesto muchísimo a influencias occidentales, internacionales, europeas. Ella empezó como cantante de pop en la época aperturista china. Luego aprovechó esa apertura china para viajar y exponerse a otras culturas, pero ha regresado a China, ¿no? Después de toda esa exposición y se ha reinventado, o más bien se ha expandido como artista hacia lo visual. Y de hecho ha expuesto en el Museo Nacional de China, es decir, es bastante reconocida. Y ella lo que dice es, he sentido dolor
en el duro proceso de explorar la belleza. Cómo eso, pues también en China se está articulando ese mestizaje cultural, ¿no? Porque allí, pues, ha viajado, ha escuchado músicas de todo tipo, ha estado haciendo talleres de sketch en la escena underground en Nueva York, pero ha regresado a China. Y todo eso lo mezcla con lo que ella conoce, ¿no? de su país. Y de nuevo volvemos a Mir Malouf con Identidades Asesinas y es nuestra mirada la que muchas veces encierra a los demás en sus pertenencias más limitadas y es también nuestra mirada la que puede liberarlos, ¿no? Y esto es tanto dentro como fuera de China, repito. A Maxine Hong Kingston, su obra es de Woman Warrior, o sea, la mujer guerrera. Ella hace una mezcla de autoficción biográfica con la leyenda archiconocida de Mulan, y con eso, en realidad, está planteando muchos temas de esa hibridación identitaria, de ese qué es ser diáspora china, de ese qué es ser mujer china en la diáspora, ¿no? Y decía, ¿no? que su madre la crió para ser esposa y esclava, pero le enseñó la canción de la guerrera, ¿no? Frases como cuando educas a hijas, las estás educando para otros, ¿no? O debo regresar a China donde yo nunca he estado, ¿no? También habla del concepto que Paloma Chen, la poeta Paloma Chen, habla de ese silencio, ¿no? Y Maxine Hong Kisto ya en su día, en Estados Unidos, en otro país, hablaba de cómo el silencio muchas veces se ha vinculado y se ha asociado a la feminidad china, ¿no? Y esta es la obra, ¿no? Esta es la edición que yo he leído y también os recomiendo que la conozcáis. Y luego Cristina Chang Yu, que está radicada en Barcelona y se ha criado aquí, participó en la antología Matria Poética con poetas no solo chinos o asiáticos, sino de muchas ascendencias. Y vamos a escucharla para que se enuncie a sí misma, ¿no? como escritora. No soy un plato de comida, no soy un baile, una danza, no soy un dragón, ni soy frialdad o aislamiento. No soy un restaurante ni un bazar, y menos soy suciedad o barata de usar y tirar. No soy un disfraz, un sombrero, un vestido, así que no soy un desfile para que me puedas fotografiar. No soy un gato para darte fortuna ni letras exóticas que te tatúas. No soy tu arte marcial, tu tercera o cuarta lengua, ni soy tu objeto a estudiar. No soy tu paraíso asiático ni tu juguete oriental y no existo para que me fetichices, patriarcado blanco occidental. Así que os quería poner en lo posible si he encontrado a las propias escritoras recitando, porque yo lo puedo hacer, pero es más bonito escuchar su voz directamente. Y esta es Cristina Chanyu. Y en el Perú hay una comunidad asiática descendiente muy importante. Julia Wong es una escritora y una poeta de muchos años de recorrido. Yo he tenido la suerte de conocerla en persona y también de leer su obra, Sopor, ensayo sobre el adulterio, y que además ella escribe en varios idiomas, porque ella también habla alemán, ha estado muchos años viviendo en Portugal y o sea, es un mestizaje cultural que además le pues, añade esas capas, ¿no? De ser de Latinoamérica, de ser del Perú, donde hay ya bastantes generaciones, ¿no? Y bastante mezcla, ¿no? Y se crea una cultura propia, se crea el Tusán, ¿no? Otro modo de nombrarse, ¿no? Otro modo de concretar a veces. Y os pongo aquí a Tusanaje, que es una entidad que hace esa labor de preservación y de celebración de esa nueva cultura, ¿no? Más que una nueva cultura, de esa mezcla, ¿no? Voy a leer unos cuantos versos en vez del poema entero de Ars Onírica. Ellas caminaban rumbo a las barcas estacionadas en el muelle, desamarraban mis traiciones y llantos contenidos. Quedé sorda, enturbiada por su rabia potente. Ningún dios se apiadó de mí, aunque el mar nunca supo de pertenencias.
La pertenencia, la identidad, el género, una y otra vez en muchas de estas autoras, que no me detengo, os introduzco, os presento a ellas y os animo a que las leáis, aparecen. Ya sea con ese término, con una metáfora, ya sea en formato ensayo, formato verso, es algo que aparece en sus obras y es algo que está intentando de una manera viva definir ese qué es la diáspora, qué es la diáspora china, qué es ser mujer con rostro chino inscrita en una cultura que en principio, digamos, es complicado, ¿no? Ese enunciarse, ¿no? Desde varios lugares o perteneciendo a varios lugares. Y otro poema que me gustó mucho es este de Caballo Viejo, que además hace referencia a su mamá, ¿no? Y dice, también voy a leer unos cuantos versos, y no entero porque es largo, y dice: no me han nombrado para los anales o la gloria, solo las caderas de mi madre rompiéndose con su frágil cuerpo de china vieja. Cadeira significa silla en portugués. Miro la silla vacía frente a mí, siento a mi madre destronada. Y hay otros versos que dice: preguntarías, ¿qué te duele? Te pediría que contemos muchas mentiras. Un siglo y más de desazones quisieran empujar mi boca. Hablaríamos de buenas costumbres, de linaje, de perpetuación de la especie. El olvido, susurrarías, es lo que más duele. Entonces es como muy bonito, ¿no? Que Julia, desde esa madurez, desde ese recorrido vital, desde ese haber estado en varios países, ser madre, porque ella es madre, haga ese poema que interlocuta con su propia madre, ¿no? China en el Perú. Y llegamos a Paloma Chen, que obviamente yo doy por hecho que la conocéis, y si no la conocéis, en fin, es brutal su trabajo. Paloma Chen, que tiene 25 años, que esta juventud de hoy día viene con una fuerza y con un arrojo tremendo, y yo no perdería la vista a lo que hacen. Y yo la entrevisté ya en 2019, antes de que ella publicara su obra, empezara a participar en recitales, y ella ya decía que en 2016 ella ya estaba ligada a esa literatura, estaba ligada a escribir, ¿no? También hablaba de lo consciente que era de la chinitud, ¿no? De cómo la mirada de los otros acababa situándola como ser china, ¿no? Y cómo eso juzgaba, o sea, la colocaba por su aspecto, ¿no? Simplemente. Y aquí tenéis la portada, que es preciosa, de hecho, de Invocación a las mayorías silenciosas. Y además ella es periodista y tiene una serie de entrevistas que abordan el lenguaje, de nuevo el lenguaje, el idioma y la cuestión de qué significa, ¿no? Ser infancias de bazares, ¿no? Y de restaurantes. Y de nuevo os voy a poner a ella misma. Escribo mucho sobre la palabra, sobre el no entender, sobre la comunicación. Estoy obsesionada con eso porque es mi medio para expresarme, ¿no? La palabra, el lenguaje, el idioma castellano que mis padres no entienden completamente. Como dice Derrida en el monolingüismo del otro, no tengo más que una lengua y no es la mía. No compongo música, ¿no? Que mis padres pueden escuchar y decir qué bonita. No pinto cuadros que mis padres dicen qué bonitos, ¿no? Yo escribo y recito y mis padres lo escuchan y dicen parece bonito, ¿no? Parece que a la gente les gusta. Hoy estamos en la RAE y sé que mis padres están orgullosísimos de que esté aquí, en el Templo de la Palabra, pero he preparado un mensaje para la RAE, como institución a la que aquí públicamente pido flexibilidad, adaptación a los nuevos tiempos y, por supuesto, mucho feminismo y antirracismo. Vamos con toda la vida. Sé cantar canciones en un idioma que no entiendo, sé decir te quiero en una lengua que no siento. El verbo que me ha sido dado no me puede atrapar. ¿Qué sabe este diccionario de mi pueblo, mi historia o mi identidad? ¿Es el negro un infeliz, un infausto, un desventurado? Borrar el racismo del lenguaje es un trabajo de chinos. Pero es que son expresiones de toda la vida. Es que hemos dicho esto toda la vida. Es que esto lo ha escrito Pérez Reverte toda la vida. Es que están acabando con los negocios de toda la vida. Pues la palabra ha sido un privilegio toda la vida.
Y toda la vida el sujeto subalterno no ha podido hablar. Y toda la vida hemos tenido mala caligrafía. Y toda la vida hemos tenido ideas impías. Y toda la vida hemos bebido agua no potable. Y toda la vida nos hemos peinado de manera muy afable. Y toda la vida hemos tragado, pero no digerido. Y ahora quiero toda una vida para entrenar la inocencia, para contraerme y expandirme a conciencia, una vida recuperada de la ceguera parcial, de la ambivalencia de entender pero no saber explicar, de la condena de inventar un hogar que es solo superstición, con límites flexibles, fantasías maleables, tenues destellos de libros rayados, prólogos reescritos, páginas arrancadas, vocales intercambiadas, pronombres con la E, porque ni Dios, ni patria, ni marido, ni Ra-E. Tinta roja para guionizar el desarraigo de esta conciencia letargada que el día que despierte besará las costras incendiadas de toda la diáspora. Y mi restaurante, con menú a 7,50 y que lleva abierto desde 1980, sí que es un negocio de toda la vida. Bueno, cuando digo que cuidadito con la juventud, no exagero. Están haciendo cosas muy, muy interesantes y a mí me da mucha alegría y mucha calidez y mucha esperanza el hecho de ver, de poder observar, ¿no?, cómo personas como Paloma Chen están haciendo su propio camino y haciendo su propio modo de hacer, valga la redundancia. Llegamos a la actualidad pura y dura porque Yan Huang ha publicado poemario hace nada. Y cuando digo nada es hace 2 meses. Entonces, más reciente la cosa no puede ser. Yan Huang, como os decía antes, ella vino a estudiar económicas o empresas aquí a España y ha acabado siendo actriz y ha acabado teniendo su proyecto de vida aquí, ¿no? Y ahora también está con Crecer como hierbas salvajes, publicado con la editorial La Parcería. Ella hace una mezcla entre chino, castellano e inglés. El lenguaje, ¿no? El lenguaje, la identidad, la pertenencia, el hecho de conocerse y reconocerse, ¿no? Mujer con rostro chino. Y os voy a poner un poquito de su trabajo de performance porque ella viene en realidad de la expresión del cuerpo, ¿no? Ella viene del teatro y de esa parte y ahora se está descubriendo como escritora. Vamos a ver un poquito. 放荡的树影，破碎的阳光，站在阳台，傻傻的瞅着，在这静止的大晴天，竟然不如一支歌。 Y bueno, ella está justo también como dándose a conocer como poeta e incorpora todas esas otras facetas de su recorrido en cine, en teatros y demás. De nuevo, la cultura, la escritura no solo está en los libros, están más allá de los libros, ¿no? Que sepáis de qué se trata cuando hablo de Yan Huang, porque yo os lo puedo explicar, pero es mejor que lo escuchéis. Hablar. Deseaba hablar con elocuencia, pero mi español no es nativo. Solo arrastrándome me es posible hablar. Y ella aborda mucho, ¿no?, ese tema, ¿no?, de ser migrante, aunque haya sido para estudiar aquí, ¿no?, de otro modo, pero eso. Y ya acabamos conmigo, ya hemos llegado al final. Pues soy yo. Poeta y periodista. Yo en 2015 hice un documental, Chiñoles y Bananas, que de una manera colectiva y coral planteaba el tema de esa identidad, ¿no?, de que ser persona con rostro chino en España, ¿no? Y bueno, hace poco no, en octubre del año pasado también hubo un coloquio, a pesar de que han pasado 8, ya 9 años, la gente sigue descubriéndolo y generando una conversación en torno a estos temas, ¿no? Y en diciembre de 2023, el 17 de diciembre salió oficialmente a la imprenta, el 27 de diciembre oficialmente se presentó, y así que más reciente tampoco no puede ser. He publicado mi primer libro, Trashumante en arenas movedizas, que es poesía. Que hay gente que me dice, pues no sabía que escribías poesía, y digo, bueno, yo tampoco. Es decir, sí que lo sabía, pero el hecho de publicarlo es importante, ¿no?
recordar a Tin Ling, ¿no? Que también se proclamaba mucho y sacó también su propia obra. De hecho, hay aquí algunos por si queréis curiosear. Y luego, este no es el final, volvemos un poco como al inicio con Marilyn Chin, que es una poeta también de ascendencia asiática en Estados Unidos. Eh, Como al final la cultura no inventamos nada, ¿no? Son temas como el amor, son temas como la familia, son temas como o sea, cómo encontrar un hogar, todo eso nos recorre y nos atraviesa, ¿no? Marilyn Chin ya decía entonces, este poema suyo, este trocito de poema me recuerda mucho a otro poema de Paloma, de hecho, que habla de cómo todo el rato la interpelaban como China, 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 ¿no? De un modo despectivo me refiero, no de un modo, sino de un modo despectivo. Como esa maternidad migrante, ¿no? Que está tan vinculada a la China continental, luego tiene que convivir y que interpelar a esa hija, ¿no? Que ha crecido en Estados Unidos, ¿no? Y empieza con, ¿tú eres china? ¿Eres china? ¿No eres china? Es un poco esas preguntas, ¿no? que plantea. Y luego dice, ¿Does existence preempt essence? ¿Precede la existencia la esencia? ¿No? I being what my ancestors were not. Yo estoy siendo lo que mis ancestros no, ¿no? Y Toni Morrison de nuevo, amad también vuestro apaleado y palpitante corazón, más que los ojos o los pies, más que los pulmones que nunca han respirado aire libre. Amad vuestro corazón, ¿no? Al final, diáspora, identidad, pertenencia, ser mujer, tener los ojos rasgados, este mestizaje cultural, ¿no? Em, Al final se trata de ponerle corazón a las cosas, ¿no? Y de, ¿cómo decirlo? De que ese interior se vuelva acogedor, ¿no? Para las personas que tenemos todas estas influencias de distintos países, de distintas culturas, de distintos idiomas, de distintos lenguajes, no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje afectivo, ¿no? Y ese sería el fin. Espero no haberme sobrepasado demasiado de los tiempos.